La presidencia de Emmanuel Macron en Francia ha estado marcada internamente por varias crisis, como las sistemáticas protestas del movimiento de los chalecos amarillos. Esa situación, unida a la pandemia de COVID-19 y otras cuestiones, han incidido en la popularidad del mandatario. Pero paralelamente, en los últimos tiempos, él ha buscado un protagonismo creciente en la política exterior europea y también fuera del continente. Sobre qué hay detrás de los movimientos de Macron en materia geopolítica mientras pone rumbo a la reelección en 2022 y sus aspiraciones de liderar la política exterior de la Unión Europea, conversamos hoy en Mundo 2020. Como siempre, el análisis estará a cargo del investigador Santiago Pérez, subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional, quien hoy estará acompañado por Leila Carrillo, también especialista de ese centro. Bienvenidos. Gracias. Profesora, es verdad que las personalidades no hacen la historia ni le dan un matiz determinante a las políticas exteriores de los estados, pero evidentemente a la altura del 2017, a raíz del término de la presidencia de François Hollande, se creó un contexto específico en Francia y en la Unión Europea que hizo posible que de pronto Emmanuel Macron, que era un político aparentemente desconocido, un joven tecnócrata, de pronto haya tenido un nivel de apoyo importante y haya triunfado en las presidenciales. ¿Cómo usted vería el contexto en que a la altura, digamos, 2016-2017 en Francia, para poder proyectar la política de este país? Yo partiría de 2009 y diría que la crisis comenzó en el 2009. ¿Qué sucede? Que el régimen francés es presidencialista. Es la imagen del presidente y la acción que realiza lo que imprime un ritmo o establece prioridades en la política interna y en la política exterior del país. Por supuesto, hay que pensar, y yo me atrevería a decir que la geopolítica de Francia empezó en el siglo XVI. Es una continuidad histórica desde el cardenal Armand de Richelieu a la fecha. Los tres mosqueteros. Porque es, en definitiva, lo que plasma la distribución del mundo desde aquel momento. Francia es una de las principales potencias mundiales, es el tercer país de la OTAN desde el punto de vista militar. Tiene más de 30.000 hombres acreditados en el mundo, distribuidos en misiones especiales. Francia es el segundo país en desarrollo de la Unión Europea. Por lo tanto, su política se centra tanto en el mantenimiento de sus intereses y digamos, la búsqueda de nuevas relaciones, como en el hecho de que hay regiones que están priorizadas por ella. Es una potencia nuclear. Y la cuarta. Y es miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente, es decir, tiene un peso fundamental, ¿no? Exacto. No solo, como usted decía, en el marco de la Unión Europea, sino a nivel global, ¿no? El grupo del grupo de los 7, de los poderosos ricos. Claro. Ahora, yo le mencionaba el tema del contexto porque recuerda quién fue el enemigo de Macron, los contendientes, era la extrema derecha. Había un nivel de caldeo de la situación política y situación económica, como usted lo decía, también de la crisis social en Francia, y llega Macron y establece una serie de acciones de política interna. No sé si quieras mencionar algunas de estas políticas, porque ya Adriana, la periodista que está con nosotros en Mundo 2020, hablaba de las protestas de los chalecos amarillos, que al parecer la gente se ha acostumbrado, pero en su momento generó una crisis tremenda de legitimidad en Francia. Sí, pero no nos olvidemos de 1968. Los franceses protestan desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista de la desocupación, desde los costos, desde la educación, la salud pública. O sea, que es un país en movimiento
donde evidentemente la derecha ha jugado un tremendo papel, pero hubo miedo también. Claro, Hubo claro. tensiones de que al ganar la derecha se produjeran retrocesos en aspectos liberales franceses. Claro. Por eso es que gana Macron, en medio de ese contexto. Ahora, Claro, la otra opción era la derecha, la extrema la otra derecha, opción era la extrema derecha, claro. que incluso le gustaba a algunos países, lo hubieran preferido, pero bueno, eso fue lo que votó la mayoría de la minoría que vota en Francia. Entonces, las protestas tienen que ver con reivindicaciones sociales que no se han cumplido, con temas económicos que se acendran a partir de la situación del 2009, con un incremento de la crisis migratoria, donde Francia juega un papel, me atrevería a decir, no lo más feliz posible, porque además ya Francia tiene en sí misma una inmigración permanente, tiene los nacidos de inmigrantes y no es muy proclive a que crezca esta migración. No, y es una reacción. Tiene un problema, perdona que te interrumpa, pero tiene un problema que quizás obviemos, que es el terrorismo. Como Francia está presente en tantos conflictos mundiales, evidentemente el terrorismo hacia lo interno también es una preocupación del país. No, precisamente, no exactamente en esa lógica, pero sí vinculado con el tema, es también un tema cultural. Sí. La población francesa, blanca, originaria, se siente, o al menos se proyecta como temerosa de supuestamente las invasiones culturales provenientes de países del Medio Oriente, y ahí el tema del Islam. Sí. El tema de África. Bueno, nada más que hay que ver los equipos nacionales de Francia. En cualquier deporte, no solo en fútbol, te das cuenta ya el mosaico cultural de esa sociedad. Y claro que la extrema derecha capitaliza eso, ¿no? Pero el terrorismo es fundamental en la proyección de la política exterior. Y bueno, ahora más francesa. reciente, mucho más reciente, está el hecho de esta ley de seguridad nacional, que está también promoviendo muchas manifestaciones en contra, por la sencilla razón de que podría pasar a ser una copia de alguna legislación estadounidense donde la policía esté impune. Y eso es uno de los elementos que también promueve las protestas, pero además que los chalecos, como van de un tema a otro dentro de su capacidad de manifestarse, pues la pueden asumir. Y es parte de una tendencia más general de las sociedades de los países desarrollados que están acudiendo a la represión ante las manifestaciones de amplios sectores por la crisis, por las medidas de ajuste y por la situación que ha impregnado la COVID. Ahora, en política exterior, como usted bien decía, hay un proceso de continuidad, ¿no? En la manera en que las élites francesas ven su papel en el mundo, ¿no? Tú mencionaste desde Luis XIV, Richelieu y por ahí hacia atrás, ¿no? Pero más recientemente a De Gaulle. Y cómo la presidencia actual de Francia estaría viendo su papel en esta visión que ellos tienen dicotómica, ¿no? De la France, pero al mismo tiempo parte de la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo tú verías eso? Me adentraría en el libro blanco de estrategia de seguridad, que establece las pautas desde la época de Sarkozy a la fecha, de cómo se va a desempeñar esa política francesa hacia el mundo. La alianza transatlántica, a pesar de los diferendos con Trump, no deja de existir. Es el país sobre el cual la Unión Europea en sentido general y Francia en sentido más directo ve el desarrollo de sus relaciones hacia terceros, de alguna forma, pero Francia tiene dos espacios prioritarios. El Mediterráneo, cuya seguridad, le llamemos entre comillas, tiene que ver precisamente cómo se comporta la migración, las amenazas, el flujo de embarcaciones, la piratería, todo ese contexto que pueden irregularizar y desestabilizar el Mediterráneo. El continente africano, que es el priorizado, después hablaremos de ello, si hay tiempo,
y sencillamente es su entorno. ¿Por qué? Porque Francia mantiene relaciones muy estrechas con sus antiguas colonias, fue la segunda potencia colonial en el continente, existen relaciones muy particulares y evidentemente esa es su zona de influencia. En último lugar, quedan países de Asia y del Pacífico, con independencia de que ya la tónica de las relaciones va a ser distinta, va a ser de win to win, porque ganar, eso es mentalidad de los chinos. ganar y mantener, a pesar de las diferencias ideológico-políticas, mantener una estable y creciente relación. Si quieres, profesora, después de la pausa vamos un poco a retomar el tema del papel de Francia en la OTAN y en la Unión Europea, porque evidentemente tiene dualidades en ambos casos, ¿no? Correcto. En primer lugar frente a Estados Unidos, en otro lugar frente a su gran vecino que es Alemania. Bueno, vamos a una pausa y después volvemos. En Mundo 2020 analizamos hoy la geopolítica de Francia. Ese gobierno defiende una posición en la que la Unión Europea debería ser un actor fuerte, soberano, con verdadera autonomía, capaz de competir con la influencia estadounidense en el mundo, a pesar de intereses comunes que existen en las relaciones con Washington. Si bien durante el mandato de Donald Trump hubo evidentes discrepancias sobre políticas arancelarias y proteccionistas, cambio climático, en temas de defensa y seguridad, entre otros, con el actual jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, parece que habrá menos puntos de conflicto. También a lo externo del bloque comunitario, los medios destacan cómo la diplomacia francesa busca lograr relaciones estables con potencias como Rusia o China, principalmente en materia económica y comercial, pese a las diferencias políticas. Asimismo, Francia dejó su huella en otro de los sucesos más significativos del año pasado. Tras las explosiones en el puerto de Beirut, capital del Líbano, el presidente Macron viajó inmediatamente a esa ciudad. Al respecto, el líder de izquierda Jean-Luc Mélenchon calificó el hecho como un acto de injerencia en la vida política libanesa. Precisamente sobre las perspectivas de las relaciones del país europeo con otras naciones, continúa el análisis con los especialistas aquí en Mundo 2020. Bueno, muchas gracias, Adrián. Profe, volviendo al tema de los vínculos con la OTAN, Francia tiene una política sui generis en la OTAN, aunque desde Sarkozy ha habido un nivel de acercamiento muy fuerte, incluso las estructuras militares de la OTAN, etcétera. Y como se ha planteado, tuvo estas desavenencias con Trump, muchas veces que han tenido parte, digamos, del folclore internacional, que si la esposa de Macron, que si la esposa de Trump, que si aquella visita a los Campos Elíseos, en fin. Pero lo cierto es que más allá, lo que hemos hablado, ¿no? Más allá de las personalidades, evidentemente la posición francesa en la OTAN tiene sus especificidades. ¿Cómo tú estás viendo en estos momentos la relación de Francia, OTAN y Estados Unidos? Y los mezclo porque la OTAN es grandemente Estados Unidos, ¿no? Yo siempre digo que es la Unión Europea está invadida por Estados Unidos, tiene una enorme cantidad de bases militares, aunque en Francia no tienen bases militares, ¿no? ¿Cómo tú ves esta postura francesa versus la OTAN en el ámbito de la seguridad? Yo no me atrevo a decir que es versus. Me atrevería a decir que hay una especie de acuerdo tácito en cumplir los compromisos que tiene el tratado. Francia lo que sí mantiene una posición desde la época de Gaulle, que es exclusivista, nacionalista, de que hubiera un comando europeo que dirigiera a los europeos. Y esto fue, en definitiva, lo que provocó la salida de Francia en un momento determinado de las estructuras de la OTAN. Cuando regresan, lo primero que advierten es que los compromisos adquiridos anteriormente
no lo suscribiría Francia. O sea, en ese lapso donde no existía desde el punto de vista de la representación y presentación en lugares militares. Pero en definitiva, yo pienso que en el caso de la OTAN, Francia es importantísima, es el tercer país pertrechado de la OTAN, el segundo es Turquía, aunque parezca mentira, porque es un país más pequeño, con menos poderío, y esto le da un margen para aparecer en los escenarios mundiales y para tomar decisiones militares en el marco de la OTAN y como país. Claro. Cuando nosotros hacemos un bosquejo de la presencia militar francesa en el mundo, llegamos a la conclusión, y esto lo dicen las cifras, de que es el segundo país interventor a escala mundial. El primero es Estados Unidos. En la invasión a Libia, recuérdate que Obama decía, Estados Unidos está leading from behind, es decir, dirigiendo desde la retaguardia, y fueron los franceses y los ingleses los que tomaron unas acciones más directas sobre los bombardeos, etcétera. Y algo que hemos discutido allá en nuestro centro, la idea de que Francia de todos modos es parte del occidente. Por supuesto. Occidente ideológico, occidente político, occidente geopolítico, y sus posiciones frente a las demás potencias tienen que ver con una comunión, incluso de valores, etcétera, con los Estados Unidos, pese a las diferencias. Y brevemente, porque sé que has hablado, pero me parece importante, frente a Alemania en la Unión Europea. Dentro del contexto que hablamos al principio, era el contexto cuando surge Macron, recuérdate la discusión por el Brexit, la crisis en la Unión Europea. Sin embargo, Macron tiene posiciones europeístas, sí, de posiciones de integración, y versus Alemania siempre estaba la figura de la Merkel. Ahora la Merkel está saliendo. No sé cómo tú analizarías el protagonismo probable francés en la Unión Europea. Vamos a hablar de un escenario en el que Macron sea reelecto. Sí. Probable o improbable o menos probable. Evidentemente, el nuevo canciller federal no va a poder asumir la posición de liderazgo, porque además Alemania tiene sus problemas desde el punto de vista militar, heredados de la Segunda Guerra Mundial. Francia es una potencia nuclear y Alemania no lo es. Pero lo que sí existe es una colaboración, a pesar de la figura y de quién sea el ejecutivo en los respectivos países, en materia de distribución de fuerzas y espacios. Francia y Alemania juntos tienen un tratado, el de Aquisgrán, que tiene que ver con potenciar las fuerzas militares europeas y crear una especie de fuerza aparte, que aparte no puede hacerlo porque es miembro del Tratado de la OTAN y está inmerso en esos compromisos, pero sí representaría redirigir el contexto europeo de otra manera. Esto yo se lo dejo a los especialistas de la OTAN. Lo que sí queda claro es que Alemania y Francia son los dos principales países en desarrollo dentro de la Unión Europea y proseguirán un acuerdo porque les conviene. Lo que no tienen dinero para enfrentar tropas de carácter especial que irradien de la OTAN o que irradien de las relaciones establecidas en el orden militar entre ambos países. Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ideológico y cultural, tienen un peso ambas tremendo en Europa y no pueden ser, según las lógicas de las élites políticas, no pueden sin Europa manejarse unilateralmente, aunque Francia tiene sus posiciones bilaterales y los alemanes también, ¿no? Sí. Ahora, ya específicamente frente a los otros actores, por ejemplo, la política francesa con relación a Rusia también marca diferencia, marca matices. No sé cómo tú lo ves. Rusia y China, en general. me atrevería a decir, a pesar de las contradicciones que son antagónicas y las relaciones con Rusia parten desde las relaciones que existieron con la Unión Soviética,
O sea, hay un cuestionamiento constante por los países occidentales de lo que sucede en Rusia o del accionar de Rusia en cualquier parte del mundo. Y de democracia y derechos humanos en Rusia. Exactamente. Revoluciones de color, en fin, lo que sabemos. Es el mismo esquema para todo esto. A pesar de esas contradicciones, hay un nivel de diálogo. Un diálogo que tiene que ver más con el desarrollo de las relaciones económicas y de colaboración que con la temática política. Ahí nunca se van a poner de acuerdo. Ucrania, Belarus, el mundo medio oriental, no hay coincidencias. Hay más desavenencias que aproximaciones. Entonces, pudiéramos decir que las relaciones con Rusia están viento en popa desde el punto de vista económico. Se puede aspirar a más entre ambas partes, pero hay una alianza, hay algunas alianzas estratégicas, algunos acuerdos de carácter estratégico que tienen que ver con transporte, con los hidrocarburos que Francia importa mucho de Rusia, tiene que ver con la aeronáutica, tiene que ver con el espacio y tiene que ver con el hecho de que Francia es el primer país que tiene inversiones para el desarrollo en Rusia. Claro, la lógica, por lo que hemos discutido anteriormente, se aplicaría también a China, ¿no? En el sentido de, claro, China es mucho mayor mercado, Rusia de 140 y tantos millones, de China estamos hablando de un mercado de 1.500 millones, además del potencial económico chino, ¿no? Pero hay una lógica que yo le he oído en las proyecciones a Macron, que es que no se puede arrinconar a estos actores, porque corre el riesgo de que se te salgan del sistema y no puedas manejarlos en su lógica, ¿no? En la lógica imperial francesa. Caso de China. Sí. Caso de China. Hay contradicciones antagónicas desde el punto de vista político. Incluso Francia incursiona en el acoso contra China con relación a Hong Kong y a toda una serie de territorios chinos. Pero para Francia, China es muy importante. Hay 1.600 filiales francesas en China. Hay una colaboración a partir de lo que se llama Alianza Estratégica Global, que incluye la óptica, la electrónica, el transporte, los helicópteros entre ellos, y no en último lugar, aspectos que tienen que ver con la ruta y franja que China ha propugnado con relación a muchos países y donde Francia tiene hacia lo que Francia tiene mucha simpatía. Le gusta el tema porque representa un acercamiento desde algunos puntos de vista. Los europeos han firmado acuerdos recientes de inversiones con China. Exacto. En medio de la bronca de Trump con los chinos, ¿no? Y en materia económica, yo no soy economista, pero resulta que el principal déficit comercial de Francia es con China. Lamentablemente no nos ha dado tiempo a proyectar a Francia en América Latina, específicamente con Cuba, pero sí está clarísimo que de los pocos presidentes de los países de la Unión Europea que han estado en Cuba, uno fue el francés, François Hollande. Sí. Y hay un nivel de relaciones con Cuba bastante buenas, claro, dentro de los marcos que ya conocemos. Francia es un país de la OTAN, un país de la Alianza Occidental, tenemos posiciones diferentes sobre muchos temas, pero es básico el diálogo y la interacción y así como la cooperación. No sé si te quedaría algunas ideas generales. Por ejemplo, Francia es el segundo, antes de la COVID, Francia era el segundo país emisor de turistas a Cuba el año pasado. De la Unión Europea en general. De la Unión Europea. Sí. Francia, además de eso, mantiene colaboración en materia de transporte, en hotelería, que es muy importante, pero tiene un objetivo muy destacado en el Caribe. Cuba es un tránsito hacia el Caribe y mediante la Alianza Francesa y la celebración de actividades de índole cultural establece un marco más estrecho. Hemos dado la muestra de que los países europeos per se, Gran Bretaña, Alemania, Francia, tienen, España ni hablar, y otros, ¿no? Tienen importantes intereses, los cuales vale la pena analizar en nuestro programa. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
Gracias a ambos por estas reflexiones que nos permiten entender mejor qué hay detrás de las acciones del presidente francés en el escenario internacional. Queda claro que para Macron una de las prioridades es la seguridad interna, hacer frente al terrorismo, y para eso se centra en la consolidación y perfeccionamiento de mecanismos internacionales, regionales y nacionales, mientras busca un funcionamiento de los mecanismos de la Unión Europea factible a sus intereses. Por hoy nos despedimos. La próxima semana el investigador Santiago Pérez y yo los esperamos en una nueva emisión de Mundo 2020. Nos vemos.